Hola, mi nombre es Elías Aranguren, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Les voy a hablar sobre el Poder Legislativo, sus funciones, características de la ley, las leyes formales, las leyes orgánicas, las leyes habilitantes y el procedimiento de formación de las leyes. El Poder Legislativo es unicameral y reside en la Asamblea Nacional, siendo la encargada de la formación y discusión y sanción de las leyes federales, además de las que rigen en el Distrito Capital, la dependencia y los territorios federales. Además, le está encargado de las sanciones de este país. Funciones del Poder Legislativo. Entre las más importantes podemos destacar que son: legislar en materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. Proponer enmiendas y reformas a la Constitución en los términos establecidos en ella. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional en los casos establecidos en la ley. Autorizar la salida del Presidente de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a los 5 días consecutivos. Características de la ley. Caracteres externos. Generalidad y extensión. Es decir, la ley no se dicta para casos particulares ni personas individualmente consideradas, sino que están sometidas a ellos todos los que se encuentren en el supuesto de hecho o hipótesis de la misma. Permanencia. Por lo que la ley solo puede extinguirse o cambiarse por los procedimientos establecidos en la Constitución o en las leyes. Legitimidad formal. Deben ser dictadas por el Poder Social competente y por otros órganos competentes para producir normas jurídicas de carácter general. Características internas. Son más bien condiciones esenciales para que la ley llene su función rectora y humana. Debe ser honesta, no debe estar en pugna con un principio superior perteneciente al derecho natural ni con una ley de jerarquía superior con el derecho positivo. Debe ser justa porque se ordena al bien común. Debe ser posible, no debe exigir actos heroicos. Adecuada a las costumbres del lugar y conveniente en el tiempo. Debe ser clara, provechosa, estatuida por la utilidad de los ciudadanos y no para el beneficio particular. Debe estar orientada para obtener el bien común en armonía con la seguridad y la justicia. La obligatoriedad. La ley es obligatoria y coercible. Obligatoria porque impone un deber para obtener el bien común y debe existir una obligación moral de obedecer el derecho, y coercible para que sea capaz de exigir por la fuerza cuando no se cumpla espontáneamente. Las leyes formales son aquellas que cumplen con los requisitos expresamente establecidos en nuestra Constitución provincial, su capítulo cuarto, título tercero, que comprende los artículos del 102 al 104, y que se denomina de la formación y sanción de las leyes. Es decir, que una ley lo es sentido formal si cumple con las formas que la Constitución establece. Las leyes orgánicas integran una especie o categoría de leyes que ostenta un nivel jerárquico intermedio entre la Constitución y la ley ordinaria. La Constitución de 1999 contempla en su artículo 203 5 tipos de leyes orgánicas. La importancia de la ley orgánica radica en su jerarquía y la materia regulada. La Asamblea Nacional es necesaria la aprobación de la misma por el voto favorable de 2/3 partes de la Asamblea. Es lo que se conoce como mayoría calificada. Las leyes habilitantes es una herramienta jurídica de rango constitucional que faculta al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela a dictar decretos con rango de valor y fuerza de ley sobre las materias que estimen pertinentes de acuerdo a las necesidades o emergencias del país. Es una ley sancionada por la Asamblea Nacional en las condiciones establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que debe cumplir con los procesos formales inherentes a la elaboración de una ley. Según reza el artículo 203 de nuestra Carta Magna, son leyes habilitantes sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes, a fin de establecer directrices o propósitos de marco de las materias que se delegan al presidente o presidenta de la República, con rango de valor y de ley. El proceso de creación de estas leyes que se mencionan en la Constitución. En primer lugar tenemos la presentación del proyecto de ley por parte del presidente. En este caso, la iniciativa de las leyes habilitantes corresponde al Poder Ejecutivo Nacional. Segundo, el procedimiento legislativo en la Asamblea Nacional
corresponde a la Junta Directiva determinar si el proyecto que se presenta cumple o no con los requisitos exigidos para la presentación de proyectos de ley. Tercero, tenemos la primera discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la primera Constitución se debe considerar la exposición de motivos y se estudiarán los objetivos, alcance y vialidad del proyecto de ley. Durante esta primera discusión se discute en forma general el articulado del proyecto de ley a fin de determinar su pertinencia. Cuarto, segunda discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional. Si una vez recibido el informe de la comisión correspondiente, la Junta Directiva ordenará su distribución entre los asambleístas y fijará dentro de los 10 días hábiles siguientes la segunda discusión del proyecto, salvo que por razones de urgencia la Asamblea decida un lapso menor. Quinto, sanción y promulgación de la ley habilitante, sancionada la ley por la Asamblea Nacional. La misma es enviada al Ejecutivo Nacional para su promulgación y publicación. Mediante el acto de publicación, la ley entra en vigencia. La ley quedará promulgada a publicarse con el correspondiente cúmplice en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.